vamos a hablar con el nuevo presidente del Consejo Empresario Mendocino. Estoy refiriéndome a Martín Clement. Buen día, ¿cómo va? Un gusto. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, hace poco que le tocó asumir la nueva conducción del SEM, como le conocemos habitualmente, y una de las preguntas me parece a mí que no tienen que ver mucho con lo que hacen, sino el por qué, ¿no? El SEM nació hace mucho tiempo con los más grandes empresarios de Mendoza, los cabezones, se puede decir, ¿no? Como una entidad de referencia, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dedicarse a esta actividad? ¿Y cómo la calificaría, no? Porque yo iba a decir gremial empresaria, pero por ahí es más de otra cosa, ¿no? Sí, el SEM surgió en su momento por lo mismo que hoy sigue. O sea, nosotros nos mueve hacer cosas por Mendoza, para todos los mendocinos, específicamente todo lo que signifique progreso para los mendocinos, generación de oportunidades, y eso específicamente tiene que ver con acciones más bien de mediano o largo plazo. No estamos tanto en la coyuntura, claro, sino también en temas estructurales. Bien, y justamente coincide la asunción con la presentación de un informe que me imagino que ya venían trabajando desde antes, muy completo sobre la competitividad en Mendoza, que tiene algunas cosas buenas y otras cosas que son señales de alerta, como por ejemplo la reducción de la cantidad de empresas creadas en Mendoza. Y esto es una constante de muchos años, ¿no? ¿Qué pasa y cómo se revierte esto? ¿Tienen alguna noción de cómo dar vuelta a la manija para que Mendoza se encienda? Sí, a ver, nuestra mirada, por supuesto, es desde el lado del sector privado. Claro. Nosotros creemos que estos últimos, a nivel nacional, 20 años han sido muy perjudiciales para el sector privado. No es una cuestión subjetiva, lo dicen los números, lo dicen los hechos, lo dice el informe muy claramente. Entonces, todo lo que tenga que ver con facilitar la actividad privada, el clima de negocios, y eso implica en gran medida que el Estado deba retraerse y deba dedicarse a lo que siempre debió dedicarse. Eso es bienvenido, lo vemos como algo positivo y que va en definitiva a crear las condiciones para que cualquier empresario, no empresarios grandes ni medianos, sino un empresario chico, empresas o emprendedores de barrio, digamos, todo esto se empiece a movilizar, y creemos que a nivel nacional el gobierno está haciendo las cosas bien, está yendo en el buen sentido, pero por supuesto que luego de 20 años de todo esto que hemos comentado hay que dar tiempo, porque no va a ser fácil, pero es un camino que hay que recorrer. Uh-huh. Clement, ¿y Mendoza qué? Porque hemos escuchado, por ejemplo, al gobernador en las últimas jornadas hablar de la necesidad de una macroordenada y de alguna manera trasladando la responsabilidad a Nación. ¿Cree que es excesivamente así? O sea, que solo Mendoza puede crecer dependiendo de lo que ocurra a nivel nacional, o que tiene herramientas para mejorar también su situación económica. No, cualquier provincia, por supuesto, que si está inserta en un país desordenado, en un país sin moneda, es muy difícil que prospere sola. Eso rige para cualquier provincia. Dicho eso, Mendoza, si se ordena la macro, si se, dan las condiciones nacionales como para poder hacer su trabajo, supuesto que tiene ahí sí tareas por hacer, y bueno, las viene haciendo. O sea, creemos que los últimos gobiernos se han venido ordenando, han tenido una disciplina fiscal interesante, lo muestra el informe, pero siempre hay cosas por hacer. O sea, siempre uno puede pretender que la provincia tenga menores impuestos. Eso obviamente implica que tenga que tener menores gastos. En esto los municipios también tienen que tomar nota, porque bueno, este es un camino que se empezó a nivel nacional, pero también va a requerir trabajo a nivel provincial y a nivel municipal. Uh-huh. ¿Y esas transformaciones qué tienen que ver? ¿Con la baja de impuestos, con la reforma del Estado, con hacer estados más, los municipales también, por supuesto, más eficientes? ¿Cuál sería, el orden prioritario para que eso empiece a funcionar? Bueno, esto, a ver,
no hay prioridades, lamentablemente, o sea, todo tiene el mismo nivel de prioridad. Por supuesto que hay temas más estructurales y de largo plazo que tienen que ver, por ejemplo, con la educación. En la educación hay mucho por hacer, se viene haciendo. Nosotros desde el SEM colaboramos con el tema de educación, formando a directores de primaria, secundaria. De hace más de 10 años venimos con ese programa y la verdad que funciona muy bien. Pero bueno, también hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la facilitación en la creación de empresas nuevas, esto que comentaban recién, que la verdad que es muy llamativo que en Argentina la cantidad de empresas por habitante sea de la cuarta parte que, por ejemplo, en Chile. Entonces, ahí también hay mucho por hacer, obviamente que en coordinación con otros organismos nacionales, ¿no es cierto?, porque no es solo la provincia. Pero bueno, también hay temas de facilitación que son muy importantes, y la provincia ya viene explorando ese camino. Por ejemplo, hay una iniciativa basada en el proyecto de X-Road de Estonia, que básicamente lo que, digamos, busca es facilitar y hacer todo digital en lo que es la creación de empresas y en la interacción con el Estado. Entonces, bueno, hay temas por explorar y por profundizar que creemos que son muy importantes. Y sigue siendo un poco difícil, digamos, para el inversor llegar a la provincia de Mendoza y abrir una empresa. ¿Cómo estamos en la provincia de Mendoza respecto a la creación o a la apertura de empresas en relación a otros puntos del país? Sobre todo, le pregunto teniendo en cuenta que también en la provincia tenemos un nivel de pobreza bastante importante, ¿no? Y el nivel de empleo es necesario que aumente rápidamente. Y Mendoza goza de una institucionalidad, ya lo sabemos, distinta que otras provincias. Eso atrae a los inversores. De hecho, ha habido varios que se han acercado luego del cambio de gobierno nacional. Hemos recibido, ¿no es cierto?, a distintos inversores, no solamente en temas mineros, que están muy en boga hoy en día, en otro tipo de actividades también. Pero bueno, el clima de negocios, la efervescencia en el clima de negocios lo da principalmente la nación, con lo cual si Mendoza sigue haciendo las cosas bien y se siguen profundizando estas medidas que nosotros proponemos, ¿no es cierto?, en el informe de orden, de austeridad, creemos que Mendoza tiene mucho para crecer, mucho para absorber de inversiones internacionales y nacionales, y por eso nosotros organizamos con el gobierno el foro de inversiones. Se hace en marzo, en la época de vendimia, y la verdad que sirve para mostrar un poco esto, ¿no?, la oferta que tiene Mendoza, diferencial al de otras provincias del país. Uh-huh. ¿Piensa que el régimen de incentivo a las grandes inversiones y el impulso que se le está dando a la actividad minera pueden ser trascendentales para que la provincia pueda volver a crecer en los próximos años? Sí, el RIGI es un régimen, yo digo, que solamente se entiende en un país con prontuario. O sea, esto es una graficación que hago yo de la situación en la que se encuentra el país con lamentables décadas de incumplimientos, ¿no?, de contratos y de acuerdos con privados, ¿no?, en el mundo. Entonces, solamente así se entiende un régimen con tantos beneficios para cierta parte de las empresas, que son las que están dispuestas o que además, digamos, disponen de capitales importantes. Pero bueno, es una forma de recomponer la confianza de la Argentina y de los argentinos con el mundo, porque la verdad que han sido años muy complejos. Lo mío, hablo ya desde mi actividad relacionada al comercio exterior, en importaciones, la verdad que los argentinos iban al mundo a querer comprar algo tan simple, ¿no es cierto?, o tan lógico que puede ser, que es comprar algo al exterior, y nos veían con muy mala cara, justamente porque no podíamos cumplir con lo que habíamos acordado, que era pagar en un cierto plazo. Entonces, el RIGI hay que verlo así, hay que verlo como una forma de recomponer la confianza en el mundo, de atraer ciertas inversiones, para luego extenderlo e ir yendo a una economía más normal en el mundo, como puede ser la de cualquier vecino
de nuestro país. Claro, tal cual. Yo le recuerdo a la gente que el Consejo Empresario Mendocino fue en tiempos de Pescarmona, que estuvo en los inicios, el que encargó los estudios para saber cuánto nos debía la nación por haber decretado la continuidad de la promoción industrial en las provincias vecinas, y eso originó esta partecita que tenemos ahora, que es mucha plata, pero tendría que haber sido, no sé, 30 veces más probablemente el resarcimiento que conocemos como Fondo de Portezuelo, ¿no? ¿Qué piensa el SEM que tiene que suceder con estos recursos que están disponibles y que ya existe un banco de proyectos para avanzar? Sí, así es, Gabriel. El SEM tuvo mucho que ver con estos fondos que hoy existen. Nuestra mirada en ese aspecto es que la distribución de esos fondos se debería hacer bajo criterios técnicos, de estudios económicos, sociales, de impacto, siempre con un repago, un poco lo que está haciendo el gobierno en cuanto a estos criterios, ¿no?, que está estableciendo. Uh-huh. Pero bueno, también debería haber alguna mirada de desarrollo regional en Mendoza, en cuanto a que ese desarrollo en la provincia debería ser ecuánime entre los distintos departamentos y regiones, ¿no? Como para ir de alguna forma compensando esta concentración que se da en el Gran Mendoza, bueno, de forma tal que llegue también esos fondos o parte de esos fondos a los departamentos más alejados. Claro, los que más han reclamado son los del este, que se sienten relegados frente al potencial que ha tenido, o el crecimiento que ha tenido el Valle de Uco, o el potencial latente que tiene el sur, que ahora tiene inclusive la zona minera Malargüe Occidental. Pero bueno, el tema es que haya repago. ¿Usted piensa que debería facilitarse el desarrollo aún sin posibilidad de repago, solo para equiparar? El repago siempre se puede calcular. El impacto económico de una inversión es difícil a veces en ciertos proyectos, pero siempre es posible realizar ese cálculo económico. Tenemos en la provincia grandes especialistas, incluso reconocidos a nivel internacional, que han estudiado este tema. Así que es cuestión de ponerse y de querer hacerlo. Así que el repago, yo creo que, personalmente, creo que debería ser, digamos, una directriz que guíe estas inversiones, ¿no? Bien, muy bien. Y lo último ya es a modo de comentario. ¿Usted nota una reconfiguración del ecosistema empresarial en Mendoza? Porque cuando nació el SEM, las grandes empresas eran otras. Y ahora hay como nuevas aglomeraciones de grupos empresarios, grupos que van comprando otras empresas y que no están en el SEM, digamos, ¿no?, que van por otro lado. ¿Lo nota también? Sí, la economía, la matriz productiva en el mundo se ha reconvertido. Mendoza supo tener estas grandes empresas emblemáticas, como podría ser esta que mencionabas de INSA, que yo siempre digo, llegó a venderle grúas pórtico a puertos chinos. O sea, imaginemos una grúa fabricada acá en Mendoza, se vendió, se exportó y se instaló en un puerto chino. O sea, fue un gran logro, ¿no? Claro. Pero sí, a lo largo del tiempo, de estas décadas que han transcurrido, la economía mundial se ha reconvertido. Hoy tenemos la industria del software que bueno, ha crecido enormemente. La inteligencia artificial está cada vez avanzando con más rapidez. Entonces, sí, hay una reconversión de lo que son las actividades económicas y la diversificación de la matriz productiva es importante para la provincia y para nosotros, y de hecho es lo que planteamos y tratamos de colaborar en el foro de inversiones que hacemos anualmente. Muy bien, Clemen, muy agradecidos por su tiempo. No, por favor, Gabriel, equipo, un placer. Un abrazo grande. Adiós. Que tenga buen día. Martín Clement, que es el nuevo presidente del Consejo Empresario Mendocino, el SEM. Tenés que saberlo.